todos, bienvenidos a su informativo del mediodía. Gracias por la preferencia de siempre. Buenas tardes, Amalia. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Para vos, para todos los televidentes, comenzamos. Estos son nuestros títulos. Al desarrollo de las noticias, la policía da por cerrada la investigación sobre el ataque sufrido por jugadores del Sportivo Luqueño a manos de personas que se hacían pasar por hinchas. Los agentes de la Comisaría Tercera de Luque detuvieron a los 4 implicados en el caso. Tras varios días de trabajos investigativos, los uniformados confirmaron que las 2 últimas personas que permanecían prófugas se presentaron de manera voluntaria ante la sede policial, acompañadas de sus respectivos abogados. Con esta acción, las autoridades procedieron a su inmediata detención, completando así el grupo de sospechosos que habrían participado en este hecho que generó gran preocupación en el ámbito deportivo. Habíamos hecho la intervención con referencia al trabajo investigativo, en donde fueron individualizados estas personas, como también así con el paso de los tiempos fue aprendido uno de los autores, más la incautación de esta camioneta que se había utilizado para perpetrar el hecho, y hicimos el seguimiento con referencia a las cámaras de circuito cerrado de la huida, en donde fueron identificadas estas otras personas. El día de la fecha creo yo que por la presión que estábamos ejerciendo, porque habíamos coordinado ya trabajos con el Ministerio Público para otras situaciones ya para avances investigativos. El día de la fecha, a través de su abogado defensor, fueron presentados acá en la comisaría y puestos ya a disposición de la Fiscalía. En este caso, prácticamente tenemos cerrado el círculo con referencia a los autores, como también así el bien jurídico se había utilizado, que es el vehículo. Ahora lo que queda ya a manos del Ministerio Público es tratar de indagar un poco de hacia dónde vino la presión con referencia a la situación de querer crearle ese problema a estos jugadores. Creemos nosotros de que estamos con pisa segura, de razón de que ya le tenemos a todos los integrantes de esa situación, y por sobre todas las cosas, como vuelvo a decir, ya está prácticamente para la policía cerrado el caso con referencia a ese hecho. Ahora, los detenidos deberán comparecer ante el Ministerio Público, institución que se encargará de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los investigados en este hecho. De esta manera, la Policía Nacional considera concluida la etapa investigativa, quedando ahora en manos de la Fiscalía el proceso judicial que deberá definir la situación de los implicados en este ataque que tuvo como víctimas a jugadores del Sportivo Luqueño. Al desarrollo de esta información que ya nos adelantaba Leila Jiménez, ingresaron hasta el interior de una concesionaria. Se habla inicialmente de un millonario hurto, pero el monto todavía no se cuantifica. Contanos, Leila, por favor. Exactamente, Rolando, todavía no se puede confirmar un monto, al menos no lo han confirmado aún las autoridades que están interviniendo en este hecho. Hablamos de una concesionaria que se ubica aquí sobre la Avenida España y la intersección específicamente es Teniente Primero Porfirio Saldívar. Aparentemente, como decía, en horas de la madrugada, según los datos proveídos por los investigadores, ingresaron estos delincuentes por el acceso principal de esta concesionaria que pertenece al yerno del expresidente de la República, Horacio Cartes. 3 personas aproximadamente que llegaron hasta el lugar encapuchados, con abrigos tipo canguros, el rostro cubierto, incluso con guantes, quienes llegaron directamente hasta la oficina administrativa y de allí se alzaron con el monto de dinero. Según lo que nos mencionaron las autoridades, estos delincuentes no portaban mochila o maletines de alguna manera para entender más o menos qué cantidad de dinero, o si hablamos de una suma importante con la que se habrían alzado. Lo llamativo, Rolando, es que la empresa cuenta
con guardias de seguridad que aparentemente no se percataron de lo que estaba ocurriendo. Pero al respecto, lo que nos decía el comisario principal Wilfrido Maldonado, jefe del Departamento de Investigaciones de Asunción. Para la ciudadanía en general es así, estamos ante un hecho de hurto grabado, ¿verdad? Ocurrido en horas de la madrugada. Bueno, el personal de investigaciones, el personal de la comisaría jurisdiccional, a cargo del comisario principal Meden, ¿verdad? Nos constituimos en el lugar y estamos haciendo nuestro trabajo de campo, ¿verdad? Estamos teniendo las primeras imágenes donde podemos observar de que 3 personas llegaron a este lugar y bueno, accedieron a la parte administrativa. Se apoderaron del dinero que se encontraba ahí en la parte administrativa, reitero, bueno, y posteriormente sale nuevamente, aborda un vehículo. No quisiera entrar en detalle, puesto que estamos hablando de un trabajo investigativo, estamos en una parte muy incipiente, ¿verdad? Pero vamos a tomar con la mayor seriedad y, bueno, tratar de ser lo más objetivo posible en la investigación y tratar de llegar a los autores. ¿Precisa la cantidad de dinero aproximadamente? No. Hasta el momento no tenemos una denuncia formal por parte del propietario, pero sí que tenemos algunos indicios, bueno, que nos indican de que se trata de un hecho de hurto agravado. ¿Qué se ven las imágenes del circuito cerrado, comisario? Y bueno, se observan personas, ¿verdad?, que ingresan en la parte administrativa, reitero, y se apoderan de dinero. Aparentemente eso vamos a estar analizando más detalladamente con el personal técnico y bueno, eso es lo que puedo adelantarle a priori, ¿verdad? Y bueno, están todavía la gente. Ahora, Leila, decía el comisario en las imágenes de circuito cerrado al que ellos ya accedieron, se observa el momento del ingreso a la oficina administrativa. ¿Esta empresa no tiene ningún guardia de seguridad? ¿Cuál es el manejo en lo que respecta al tema de seguridad específicamente? Bueno, podemos hacer un recorrido, Rolando, si te parece, para que puedan observar, porque acá, sí. Al menos en la zona de lo que es el ingreso a la empresa por el estacionamiento, vemos que hay 1, 2, 3 guardias, incluso aparentemente 3 a 4 guardias. Si venimos de este lado, porque según lo que nos dijo el comisario Maldonado, es que aparentemente en ese momento, y según los datos también que ellos pudieron recabar, es que los guardias se encontraban dentro de una garita con la que cuentan la concesionaria. No sabemos si la garita se encuentra aquí en la parte del frente o dentro propiamente de las oficinas de la empresa. Por lo menos acá afuera no estamos pudiendo ver si vamos un poquito más para allá. Capaz encontramos, pero sí lo que estamos viendo es que la empresa está rodeada de cámaras de circuito cerrado, que los delincuentes llegaron a bordo de un vehículo. Acá estamos viendo, no sé si sería esta una garita con casilleros incluso. Sí. A ver, y pareciera ser una oficina, Rolando. Sí, el que está detrás, porque esto creo que es un generador. Un transformador. Ahora, Leila, definitivamente alguien que tenía mucho conocimiento, porque fueron directamente a la oficina administrativa, y abrir una caja te lleva también tiempo, o sea que alguna información precisa tenían y ellos estuvieron ciertos minutos allí en el interior de este recinto donde se encontraba la caja, o sea que también pudo haber alertado de esto, pero nadie se percató. Y eso es lo llamativo, Rolando, que nadie se haya percatado del ingreso de estos 3 delincuentes, porque de 3 delincuentes nos habló el comisario Maldonado, que ingresaron, ojo, no ingresaron por la parte de atrás, no ingresaron por el techo, ingresaron por el acceso principal de esta concesionaria. Y mira, quiero mostrarte nada más. Esta es una columna que se encuentra ubicada frente a lo que es la concesionaria. Luego está la columna también de la ANDE, donde también están instaladas varias cámaras que apuntan directamente hacia la concesionaria. Del otro lado también, es decir, hay un monitoreo de 360 grados, podríamos decir, con imágenes de seguridad en esta concesionaria, que es imposible que no se pueda ver o no se puedan percatar del ingreso de estas personas que además llegaron a bordo de un automóvil y en el mismo automóvil finalmente terminan huyendo. Y te digo, Rolando, las autoridades están manejando todavía con mucho hermetismo lo que son las imágenes de circuito cerrado de las oficinas, pero donde se puede observar que estas personas van directamente hasta un escritorio
abren uno de los cajones, de allí aparentemente retiran el dinero, lo guardan entre sus prendas, entre su bolsillo, entre la cintura y posteriormente ya se retiran. Estamos aguardando a ver si es que podemos tener parte de representantes de la empresa que quieran comentar sobre el hecho o de parte de las autoridades policiales también para confirmar el monto. Y vamos a estar atentos a esto, Leila. Estamos pendientes de las novedades que surjan en ese lugar y también de estas imágenes que seguramente ya se van a estar socializando en los próximos minutos. Gracias, Leila. Cambiamos de información porque don César Ernesto Villalba López decidió sortear su vivienda, sí, sortear su casa, ubicada en el barrio Yataí, esto en San Juan Bautista, Misiones. Su hijo tiene autismo, no soporta ruidos molestos que hay en la zona. Además, el padre de familia comentó que él tiene problemas de salud, específicamente de próstata. Villalba necesita de varios millones de guaraníes y si bien puso su casa prácticamente en oferta ya hace un tiempo, no consiguió concretar venta alguna. El hombre es conocido como Pancho Villa, ya que hace más de 30 años se dedica a la venta de panchos en la Plaza Boquerón de la ciudad. El terreno tiene una dimensión de 18 por 15 metros y cuenta con 2 habitaciones, una sala, un baño y una cocina. La rifa cuesta solamente 50.000 guaraníes y aunque vendió pocos números hasta ahora, apela a la solidaridad de la ciudadanía ante la ausencia y falta de apoyo de las autoridades. El autista, entonces, ella me categoría ruido mía está ahí. Entonces, arriba a vender a vender seguro. Entonces, me categoría a vender a sortear. Eso por una parte es por una parte sí. 50.000 vale la boleta. Exactamente. Aparte de esto, ahí se incluye costes de gasto de tratamiento de cosas allá. Sí, con ese problema de próstata. Yo operé a su hija, o yo le hice estudio de dióxido allá para ver. Casi 2,5 fuera la privada cuando llevo 2,5, 3 fuera. La Hospital Nacional, ¿cuál es donde ella fue? Hospital Nacional, pero hoy ya puedo ir a ver Pechagua. La lluvia es cuando la lluvia es igual. O te acuerdas de esperar todo que la me hace que es la Hospital del Sur. Hoy en Encarnación. Encarnación, o su casa la esa hablo ya poco, ¿verdad? Estudios a su cabello doctor Belle. O aleta va a subir. Hombre. De esta forma entonces el hombre apela a la solidaridad. Incluso la rifa costaba 100.000 guaraníes en inicio, bajó ahora a mitad de precio y espera tu apoyo. Falta de iluminación, señalización deficiente y velocidades extremas convirtieron un paso peatonal de la ruta PY02 en una verdadera trampa mortal. Este jueves falleció arrollada allí una estudiante de la Universidad Nacional de Asunción. El tramo de la ruta PY02 correspondiente al campus de la UNA representa un peligro constante para peatones porque los conductores circulan a velocidades extremas ignorando las desgastadas franjas de cebra que apenas son perceptibles. Estudiantes y trabajadores deben correr entre los vehículos para salvaguardar su integridad física. Se tiene que marcar otra vez, no se ve nada ahí. Realmente es peligroso. Peligroso. Viste, los vehículos cuando vienen con todo, no frena y acá hay ese, ¿cómo es? El cruce peatonal. Y no respeta, nadie no respeta eso. Fue en ese escenario que la joven Rosa Aramí Morán, de 18 años, perdió la vida mientras intentaba cruzar para llegar a la parada de ómnibus. Ya hace tiempo que estudiantes del campus de la UNA piden que el tramo sea intervenido. La verdad que me parece muy triste porque era un estudiante de Politécnica. Era un estudiante que estaba en el curso de Politécnica y me pareció muy doloroso todo el hecho de que esté estudiando por una carrera tan difícil, por ejemplo. Aparte estaba con un compañero y el compañero está en terapia intensiva prácticamente ahora. No hay nadie que señalice acá, no hay ningún guardia, nada de seguridad acá para atender al menos la ruta porque como ves hay muchísimo tráfico. Muchas veces ya casi me atropellaron.
No es el primer accidente ocurrido en el lugar y posiblemente no sea el último, por lo que es necesaria la adopción de medidas urgentes como la instalación de reductores de velocidad, mejoras en la iluminación, señalización óptima o al menos la presencia de agentes de tránsito. Sin acciones inmediatas, el riesgo de que ocurra otro siniestro de similares características sigue vigente. Un viernes con una información no tan agradable para la ciudadanía porque Petropar terminó reajustando el precio de todos sus combustibles en 750 guaraníes por litro aproximadamente. Este anuncio fue oficializado por la petrolera estatal. El último ajuste se dio el 23 de marzo y hoy nuevamente se da esto, y sumado a lo que fue en aquella ocasión de 450 guaraníes más lo que se da ahora, estamos hablando de 1.200 guaraníes aproximadamente. Esto genera, decíamos, reacción de la ciudadanía. Y recordemos que los emblemas privados también ya llegaron a subir sus precios en 3 oportunidades y no descartan una cuarta suba. Desde la petrolera estatal mencionaron que no están subsidiando ni vendiendo por debajo del costo, pues buscan no generar un perjuicio mayor. En cuanto al tiempo que podría darse esto, porque muchos se preguntan cuánto más lo que vamos a aguantar y cuánto tiempo esperamos para que se reduzca. Sabemos que para subir es rápido, pero para bajar lleva mucho tiempo. Y fuimos a hacer un recorrido por los diferentes lugares y la gente se quejó bastante, porque para muchos es una sorpresa incluso que se escapa del presupuesto de empresas y pequeños emprendedores. En mi caso, yo soy ingeniero, trabajo en obras, y nuestros presupuestos que preparamos hace un año, en donde calculamos nosotros más o menos cómo sería nuestra inversión, hoy por hoy estamos chocando con un aumento del 20% aproximadamente, y eso destruye cualquier tipo de programación en proyección. Y uno le dice a su cliente que está subiendo, de que todo, él también entiende, hizo un programa. Bueno, es la situación actual, ¿verdad? Tenemos que reajustarnos todos. Le pido por favor a los bancos que nos tengan paciencia para ver qué podemos hacer y entre todos para ver sacar esto adelante, ¿verdad? Sí, es muy caro. Y la verdad que no, hay veces no alcanza, hay veces perjudica en realidad a cualquiera. ¿Vos solés cargar acá de Petropar o también en los privados? En los privados, y en los privados están más caros incluso. ¿Más caros están los privados? Sí, y eso. ¿Recurrís a Petropar? Un poco más barato, digamos, pero son que un 100, 200 guaraníes la diferencia. Y más o menos, haciendo un cálculo rápido, ya tileramos, amigo, por mes, ¿cuánto solés cargar, más o menos? Y la verdad que yo me muevo mucho en la moto, 400.000 por mes aproximadamente uso en combustible. Y te digo, yo 50.000 por día cargo para trabajar. 50.000 por día, eso antes, y ahora con la suba... Y más, a veces 60, y hace por 30, ¿cuánto te alcanza? Un incremento importante. Lamentablemente así estamos, cada vez estamos peor, y si seguimos con esta gente que está ya al mando, vamos a estar siempre peor, nunca va a mejorar esto. ¿A cuánto sueles cargar tu combustible? Y eso te digo, 60 estoy cargando por día. Ese es por día, claro. ¿Cuánto? Por mes, ¿eso cuánto te sale? Y hacer después por año si quieres. Justo en época de crisis que vengan a alzar el combustible. La queja generalizada de la ciudadanía, recordemos que la principal justificativa es el conflicto que se da en Medio Oriente, el bloqueo del estrecho de Hormuz y varias otras situaciones que venimos acompañando también a lo largo de este tiempo. Se espera, como decíamos, que los emblemas privados hagan un cuarto reajuste y veremos cómo reacciona también Petropar a partir de esta situación. Ricardo Román ya nos adelantaba esto en los cuadros informativos. Háblanos, por favor, de este accidente de tránsito. Así es, Amalia, y lamentablemente hoy la gente de Luque se amaneció nuevamente con un accidente. Digo nuevamente porque según testimonios de pobladores allí de esta zona céntrica de Luque, frecuentan los accidentes de tránsito de este tipo. Y como podemos observar en las imágenes de una cámara de seguridad proveída por un local, una gomería que estaba allí cerca, hay un vehículo, se ve que circula por la avenida, por la calle Preferencial,
que es denominada Balneario Camboriú. Ese es el IST. Luego hay otro vehículo, un Toyota Ractis, que está viniendo por la calle Coronel López. Recordemos, la preferencial es Balneario Camboriú. Y como se ve en las imágenes, le sale de golpe prácticamente el Toyota Ractis al IST. Como resultado, vuelca este vehículo Ractis y luego va a impactar por un local comercial que nos dijeron allí algunos pobladores que es un local que se dedica a la venta de asaditos, y pudimos ver que tuvo algunos daños también este local comercial. Afortunadamente este accidente no arrojó víctimas fatales, compañeros. Pudimos hablar allí con algunos testigos, nos mencionaron que el IST, el vehículo Toyota IST, era manejado por una mujer que iba sola al mando del vehículo. Ella terminó con un golpe leve en la zona del brazo. Entonces, el otro vehículo, en este caso, el del Ractis, estaba siendo manejado por un hombre, quien luego mencionó que no era el dueño de ese vehículo. Él también resultó ileso, compañero. Entonces podemos hablar de un accidente con suerte, en este caso, porque se ve que es muy fuerte el impacto. Y particularmente, digamos, una curiosidad nada más es el que provocó en este caso el accidente, el que tuvo la culpa, viendo las imágenes, fue el Toyota Ractis. Sí. Y terminó más destrozado el Ractis que el IST. Entonces el IST luego de algunas horas fue llevado por la grúa y hasta ahora, compañeros, permanece el Toyota Ractis en el lugar. Eso sí, ya se colocó bien, ya no estaba volcado el Ractis. ¿Qué es lo que falta en el lugar? ¿Hay un cartel de pare que sabemos que es un semáforo en rojo o no? ¿O la gente simplemente por desconocimiento pasa con velocidad? Lo que nos dijeron los vecinos es que falta más señalización, justamente. O al menos alguna lomada allí sobre la preferencial. Sí. Porque nosotros también constatamos, Amalia, al llegar a esa zona, de que no se sabe si es preferencial o no. Nosotros tardamos varios minutos para darnos cuenta de que la avenida Camboriú, Balneario Camboriú, es una preferencial. Uno que no es de la zona no va a tener esta información. Y lamentablemente da pie, justamente provoca esta clase de accidentes que nos decían también los vecinos. Hay muchos accidentes, y no solamente a la noche, porque este pasó en horas de las 6 de la mañana, 6 menos cuarto más o menos, donde aún no salió el sol, pero también abundan los accidentes de día, incluso no solamente que involucra a vehículos, sino también a transeúntes, como nos comentaba el dueño de una gomería que luego facilitó las imágenes de su cámara de seguridad. Y por las imágenes que llegamos a compartir, afortunadamente solo hubo pérdidas materiales. Gracias por el contacto, Ricardo. Bueno, rápidamente ahora saludamos a Lucas Toledo. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto. Un saludo muy cordial para los televidentes. Tenemos que hablar de esta situación muy grave de violencia familiar, lo que en principio se presentó como un accidente doméstico en donde fue víctima una mujer. Dio un giro en el caso porque había sido, según las investigaciones, la misma fue agredida, pero brutalmente, por su pareja sentimental, según las investigaciones, tanto de que la mujer tiene ahora una fractura en la estructura ósea, según el informe médico. Fue detenido Diego Hernán Amarilla. Él tiene 26 años con varios antecedentes, estamos hablando de aproximadamente 5 antecedentes. Él, aparentemente, y según las investigaciones, tras agredir a su pareja, la misma que estaba internada en el Hospital General de Itapúa, seguía ahí bajo amenazas, pero se filtró la información y ahora este hombre quedó detenido. Escuchemos lo que decía el personal interviniente con relación a este caso. Un hecho de violencia familiar, el cual cuya denuncia fue radicada en la ciudad de Fram el día de ayer por la señora Ivana Estefanía Folitaric Chamorro, en este caso hermana de la víctima, quien el día de ayer, a la hora mencionada, se encontraba en el Hospital General de Itapúa en compañía de su concubino, el ahora detenido, quien, conforme a la versión de los intervinientes, le tenía bajo
por así decirlo, amenazas a la víctima, ya que impedía en todo momento que ésta platique con los intervinientes, tratando de evitar que la misma dé pormenores de lo sucedido, ¿verdad? Ya que ella primeramente había mencionado a sus familiares que las heridas, hematomas y contusiones que presentaba era debido a una caída, y esto evidentemente por el tipo de lesión que presentaba se debía a golpes que presumiblemente fueron ocasionados por el ahora detenido. Siendo identificada esta persona como Diego Hernán Amarilla, paraguayo soltero de 26 años de edad, jornalero, domiciliado en la ciudad de San Ignacio, Misiones, quien cuenta varios antecedentes, entre ellos una por robo en el año 2019, otra por violación a la ley 1340 y sus modificaciones, año 2019, robo agravado, año 2019, y hurto agravado, año 2025. Bueno, siguiendo atentamente lo que decía el jefe policial, no fue un accidente doméstico, más bien fue una agresión. Este hombre entonces que golpea a su pareja y finalmente está detenido, uno de los tantos casos denunciados por violencia familiar. Ojalá se avance en consecuencia y que no recupere su libertad en un corto tiempo como el sistema penal nos tiene acostumbrados. Lucas, un abrazo, hasta luego. Y siguen sumándose protagonistas a los que muchos hablan de una fracción dentro del oficialismo. En los últimos días, principales referentes comenzaron a emitir duras críticas. Ayer, el ministro del Interior, Enrique Riera, salió al paso con duras declaraciones y respaldando de cierta manera también la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, y de cierta manera para muchos esto fue un mensaje para quienes criticaron la administración del mandatario, aprovechándose en un momento en que el líder de Honor Colorado está pasando por una situación complicada de salud. Vamos a escuchar la primera parte de lo que hacía referencia el ministro del Interior, Enrique Riera. Escuchen. La economía sigue creciendo, la pobreza sigue bajando. Pero algunos aprovechan el minuto de fama. Esto le llamo yo el vuelo de la perdiz. La perdiz hace ruido cuando despega, vuela corto, se apaga. Y en paralelo, papá me decía, mira los cuervos, mira las águilas, vuelan alto, miran lejos, llegan lejos. Estamos llenos de perdices y tenemos algunas águilas que vamos a cuidar. Yo por lo menos me alegro con el éxito ajeno, y aquellos tóxicos, amargados que viven todo viendo el vaso siempre medio vacío, me tienen podrido. Si nosotros no entendemos que este proceso no se puede interrumpir porque 4 o 5 lunáticos quieren un minuto de fama para explicar lo que hay que hacer, habiendo ocupado espacios importantes sin haberlo hecho antes, entonces me da risa. En una segunda parte, Enrique Riera, para muchos fue una indirecta al expresidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, quien también es uno de los protagonistas de esta serie de hechos que vienen dándose y resaltando un poco también el internismo dentro del oficialismo. Escuchen lo que decía el ministro del Interior, para muchos, como decíamos, refiriéndose a Nicanor Duarte Frutos. En mi lectura, en mi posición, aquel funcionario público que nos puede explicar lo que tiene, no tiene derecho a abrir el pico. La honestidad no se explica, se vive, se siente, se ve, se sabe, aprovechando una coyuntura donde un líder natural del Paraguay, que llegó muy alto, muy lejos y que aguantó presiones inexplicables de fuerzas internas y externas, está en un periodo de convalecencia. Y realmente es repugnante que se pretenda ocupar ese espacio temporalmente abandonado por razones de salud para intentar sacar provecho político. Los describe de cuerpo entero, cuervos, carroñeros.
Pero si creen que está solo, si creen, presidente, que está solo, están terriblemente equivocados. Y no tiene nada que ver con el peñismo o el cartismo o la oposición o la disidencia. Tiene que ver con la lectura de la cancha. Quien también se sumó a todo esto fue el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, tomando como parámetro la declaración del embajador paraguayo en los Estados Unidos, Gustavo Leite. Abdo Benítez dijo que a Santiago Peña le falta dignidad porque si en su momento el diplomático dijo que en el gobierno actual existen hechos de corrupción, casos de coima, lo primero que tuvo que haber hecho es destituir a este funcionario. Eso es al menos lo que mencionaba, entre otras cosas, el exmandatario. La declaración del embajador designado por decreto del presidente de la República ante la primera potencia mundial. Y su declaración, escuchamos que dice y que acusa que el gobierno es un gobierno coimero, que hay coimas en el gobierno, dice, en su gobierno. O sea, lo dice una persona designada por el propio presidente de la República y representante ante la primera potencia mundial. O sea, ya no es más la oposición la que dice una persona designada por decreto del presidente. Y entre paréntesis, violando la ley del servicio diplomático, porque un diplomático en servicio no puede hablar de política interna, no debería hablar de política interna, ¿verdad? Entonces, ese es un punto creo que llamativo, que demuestra muchas cosas. Primero, que la crítica ya no proviene solo de la disidencia, reivindica la crítica de corrupción y de coima de su propio gobierno, muestra una debilidad absoluta o mínimamente una falta de dignidad del presidente de la República, que no lo destituye de manera inmediata a un funcionario que él le designa por decreto, acusándole a su propio gobierno de un gobierno coimero. O sea, si a mí un embajador dice que mi gobierno es coimero, lo primero que tiene que hacer es renunciar o va a ser destituido en los próximos 5 minutos. ¿Verdad? Pero no hay dignidad, no hay autoridad y hay temor seguramente, porque esta es una decisión casi, yo esperaba casi una decisión automática, si es que considera que las consideraciones que hace su embajador son injustas o son mentirosas. ¿Verdad? O si no, lo que está haciendo es reconocer que su propio funcionario de gobierno está reconociendo que tiene un gobierno coimero. Este es un caso casi indignante y denigrante, ¿verdad? Que tu propio embajador ante la primera potencia mundial le acuse a tu gobierno de coimero, ¿verdad? Me parece que ya es un poco mucho, ¿verdad? José Melgarejo trabaja en vivo, en directo, dando novedades de último momento con respecto al caso de Dalia López y esta polémica modificación de la celda en judiciales femenino. ¿Qué hay de nuevo por ese lugar, José? ¿Cómo estás? Adelante. Muy bien, Marcelo, y seguimos aquí en el Departamento Judicial Femenino tratando de conversar. Primero quisimos conversar con la nueva comisaria Sonia Pavón, quien, recordemos, reemplazó a Nidia Martínez. Al final no pudimos acceder a ella, es la única autorizada a dar declaraciones aquí. No pudimos conversar con ninguna otra autoridad. Lo cierto es que hace una hora casi llegó hasta este lugar un médico privado, un cardiólogo privado de nombre Oscar Paredes, quien supuestamente ingresó para realizar controles a Dalia López. No tenemos información de quién envió al médico, cuáles son los resultados, aún no pudimos conversar con él. Estamos aguardando a que se retire justamente de esta dependencia policial para tener detalles, actualizar el estado de salud. Pero con esto lo que va quedando en claro, Marcelo, es que la intención directamente es llegar a conseguir la medida sustitutiva de la prisión domiciliaria, ya que se viene insistiendo en el estado de salud de Dalia López. Recordemos que pasó por el hospital de la Policía Nacional Rigoberto Caballero, se realizaron algunos estudios, pero ingresó estable, se retiró estable, fue lo último que mencionó la médica encargada. Hasta ahora no tenemos una actualización. La comisaria Pavón iba a dar declaraciones, iba a conversar con nosotros, al final no llegó hasta este sitio. La información que tenemos es que se encuentra en el Departamento de Hechos Punibles, en donde también estaría reunida con el general inspector Hugo Díaz, el máximo exponente en cuanto a vocería
sobre el caso Dalia López. Al final estábamos aguardando para una nota, ya teníamos la confirmación sobre la hora, decidió no dar declaraciones y no llegó aún hasta aquí. La última novedad entonces es que se da el ingreso de un médico privado, llegó consultando por Dalia López y ya se encuentra adentro. Hasta el momento no ha salido de la prisión donde se encuentra Dalia López. Y sobre estas modificaciones, para tener una idea, según lo que pudimos recabar, lo correspondiente es que esta solicitud pase por la comandancia de la Policía Nacional para un trabajo de refaccionamiento y luego, o reacondicionamiento, luego esto a la dependencia de judiciales, al departamento judiciales de la policía, y es ahí donde se debe aprobar o rechazar cualquier tipo de acción dentro de una prisión de cualquier dependencia policial, en este caso del Departamento Judiciales Femenino. Sin embargo, esto se pasó por alto aparentemente y recordemos que por eso se dio el cambio de la comisaria encargada de este Departamento Judiciales Femenino. Anteriormente Nidia Martínez, ahora ya se encuentra a cargo Sonia Raquel Pavón. Queremos conversar con ella, no tenemos todavía detalles de si va a estar llegando o no hasta esta dependencia. Ajá. Lo cierto, lo último es que ingresó el médico privado, ingresó con un estetoscopio, lo que vimos para medir el estado de salud de Dalia López. No sabemos, aparentemente la familia envió a este médico, llegó hasta aquí consultando por la mujer, se dio el ingreso sin ningún obstáculo, ninguna obstrucción, y hasta ahora sigue dentro del Departamento Judicial Femenino. Marcelo, te da audiencia. Perfecto, José. Si nosotros hacemos un recorrido, podemos observar de que continúa ahí el aire acondicionado, es decir, nada de lo modificado se sacó de la celda de Dalia, ¿no? Todo continúa igual. Y todo continúa igual aparentemente. Esto, recordemos, según una versión de la ex comisaria de esta dependencia, que se dio por un hecho de humanidad. Pero para hacer una comparación, hablamos de aire acondicionado, somier, instalaciones acorde para Dalia López, pero miremos, vamos a hacer una imagen de cómo se encuentran otras mujeres en esta dependencia y ahí se ve la contracara. Si no hablamos de una persona con poderío económico, bueno, la situación es la siguiente: personas que se encuentran tras las rejas en la prisión con instalaciones normales y también aguardando a que se solucione su situación judicial. Marcelo, ahí vemos un claro ejemplo de cómo se encuentran dos mujeres en esta dependencia policial. Totalmente. José, no sé si a mí me parece o está ahora delimitado el acceso, es decir, está restringido el acceso ahí a la parte de la recepción de judiciales. No pueden pasar, me parece que veo una especie Así mismo. ¿Y en qué momento pusieron esa delimitación? Cordón. Un cordón. Y nosotros ya llegamos y nos encontramos con esta delimitación, este cordón amarillo, para que no accedamos hasta aquí. Solamente podemos hacer vistas de la fachada, podemos llegar hasta este punto, y hasta que no se dé una autorización no tenemos permitido el paso. La única encargada de dar la autorización, según tenemos la información, es la propia comisaria Pavón o el comisario general inspector de hechos punibles, Hugo Díaz, quien no se encuentra en el lugar, no llegó hasta el lugar tampoco, pero supuestamente tras instrucciones de Díaz es que se instaló o se colocó este cordón para delimitar el paso o obstruir el paso de personas ajenas a esta dependencia. Sin embargo, esta persona, el médico privado, mencionó ser médico privado y tranquilamente se dio su acceso, su ingreso, Marcelo, lo que resulta también como un hecho llamativo. Vamos a ver si podemos tener alguna declaración aquí de los agentes. Consulta, el doctor Paredes llegó hasta aquí. ¿Qué mencionó? ¿Cómo se dio su ingreso? Desconozco. El hombre que ingresó hace un instante, hace una hora aproximadamente. Es el doctor privado de Dalia. ¿Ya se presentó anteriormente? ¿Es la primera vez? No tengo ninguna información sobre eso. ¿Y cómo se constata que es el médico privado de Dalia? No tengo ninguna información. ¿Se hizo algún control, verificación de identidad? Si traía algún elemento consigo, algún cateo o algo. Desconozco. No. Gracias. Bueno, aquí tenemos a los guardias de la agrupación especializada encargados de cuidar el acceso, de obstruir el paso de personas ajenas a la dependencia policial, pero ya escuchamos, no se hizo la verificación, no se hizo un control, llegó el hombre, mencionó ser un médico privado que viene enviado, no sabemos por quién, presumimos por la familia, para conversar con Dalia López, mencionó, y tranquilamente ingresó. En cambio nosotros tenemos que estar a este lado de la línea para poder tener novedades, aguardando a que alguien salga a dar declaraciones, Marcelo. Bueno, qué poco favor le hace realmente a la imagen institucional de la policía el hecho de delimitar el acceso a ese lugar
a un medio de prensa. Es bastante llamativo, la verdad, ¿eh? Así es que un médico tiene la posibilidad de ingresar, albañiles, gente que hace servicios de reparto, de entrega de mercadería, sí lo puede hacer, mientras que medios de comunicación que pueden mostrar o transparentar la situación finalmente tienen que quedarse tras la línea. Ojalá que alguien pueda dar una explicación de por qué se toma este tipo de medidas también. Nosotros vamos a volver contigo, José, dentro de un ratito, porque también esto golpeó fuerte en el ámbito legislativo. El propio presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, se refirió a este escándalo que se dio a conocer en las últimas horas. El caso de Dalia. Para mí ella es una víctima de la situación misma. Por más que no le guste a algunos presentes acá, colegas tuyos, se puede incluir o no, es del gobierno anterior, una herencia del gobierno anterior. Yo por informaciones hasta manejo que la señora era amenazada del periodo anterior. Por autoridades del gobierno anterior, entonces. Exactamente, es lo que estamos viendo. También tengo entendido al final, creo que su denuncia por asociación criminal ahora ya no está. Está denunciada por dar pasaporte falso a una persona. En este caso fue una estrella. De manejar una estructura, así que... Pero para usted no es cuestionable todo lo que ella relacionó. No, pues eso es lo mínimo, te diría. Claro que es cuestionable, debería ser igual para todos, pero es lo que de alguna forma también se está combatiendo. Acuérdense de que lo que pasó en Tacumbú, el clan Rotela, eso era hiper cuestionable y sucedió en el gobierno anterior y se solucionó en este gobierno. Un clan manejaba y ahí se llenaba de celdas VIP. Entonces hay que seguir combatiendo eso, y que todas las celdas donde se van los paraguayos entonces sean iguales los que están cercenados de su libertad, y también las diferencias de los que son de alta seguridad. Tan malo el gobierno de Marito, presidente, porque siempre se acuerda de él. Yo no cambié, mira, yo no cambié mi percepción del gobierno anterior. ¿Qué responde a esto, que estas publicaciones que hablan de que supuestamente utiliza a funcionarios como eso para hacer campaña a su hija? Y es risible. Para empezar, publican una funcionaria de la justicia electoral que gana 2.900.000, que creo y averigüé, su madre es liberal, ella es colorada, está hace más de 10 años en la justicia electoral. Y después, desde luego, ¿por qué yo, un referente político, y si mi hija es la candidata, por qué yo no puedo hacer una reunión con funcionarios públicos? Siempre fue una fortaleza del Partido Colorado. Claro, pero lo que siempre. Ahora es el notable incremento que tuvieron ciertos de esos funcionarios que salen a pegar calcomanías. Lo que él me está preguntando no tuvieron ningún incremento, está equivocado. En la publicación hablan de 2 funcionarios del Congreso, ganaban 4 millones aproximadamente y ahora ganan 13 y 23 millones horarios. No estaban en la publicación que está hablando de tu colega. Sí, la primera, sí. Bueno, y eso ya hablamos. Y yo repito, Basilio Núñez, hablando del caso Dalia López, y evidentemente también lo que pone a su hija, que tiene función pública, en el ojo de la tormenta. Para él, este es un drama adquirido del gobierno Abdo Benítez, que ellos solucionaron, y pasa a ser una cuestión revisable el hecho de que las celdas sean equitativas para todas las personas privadas de su libertad, y que lo que ella hizo está mal. Muchos padres denuncian que la inclusión está solamente en los papeles. Y les vamos a contar lo que pasaba en esta institución educativa de Caacupé, donde la madre de un niño de 11 años con discapacidad física y cognitiva denuncia discriminación y falta de interés por parte de los miembros de la escuela a la que asiste su hijo. En primer lugar, señala que luego de una lucha de meses logró que habilitaran el baño para niños con discapacidad que fungía como depósito en la institución. Ustedes a él lo están viendo en este momento, pero además, ante situaciones repetidas de bullying por parte de un compañerito, hasta hoy las autoridades de la escuela no realizaron ninguna campaña de concienciación sobre el tema y poco o nada han actuado en el caso puntual. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista y después les contamos más. Yo voy a devolver, ya que vos... Fue su primera cirugía después de los 3 días de nacido. Después empezó con tratamiento y
tiene más de 9 entradas de quirófano por él, porque también tiene pivot, una valvulita en la cabecita y más su impedimento, que es la insuficiencia renal y fecal. El año pasado empezó y yo presencié eso. O sea, yo estaba, no en ese momento justo, pero ese día que pasó y me contó en el momento. Yo me guardé y le pregunté, ¿verdad? Y le identificó al nene que hizo, revisarle la mochilita en donde él lleva su pañalcito, su sonda y su toallita húmeda, que es de su higiene. Este año empezó otra vez. Y ahí yo tomé esa decisión de grabar el momento en donde mi hijo, imagínate, llevaba horas en el colegio aguantando esa situación, y cuando se sintió seguro por el camino empezó a decirme. Yo le comenté eso a la directora y se habló supuestamente. Y después empezaron así a decir no al bullying, todo eso, pero nunca nos pusieron así. Al muchachito conmigo, al docente, a la familia, nunca hubo una conversación así. Tu mamá acá está contigo, te está cuidando, ¿y cómo vas a tener esa mentalidad, mi amor? ¿Sí? ¿Está bien? No le hagas caso a las personas que se ríen o que te miran. Son personas ignorantes, mi amor, ¿sí? ¿Sí? Vos vales muchísimo, mi amor. Vos sos un niño muy valiente, un niño muy valioso. ¿Escuchaste? Y tener una mamá que te adora, que da la vida por vos. Y acá está contigo siempre. ¿Sí? ¿Sí? Vete. Vete. En primer lugar, tenemos que decir que un hijo sin discapacidad o con discapacidad va a ser siempre una bendición, dependiendo de cómo cada uno administre sus emociones. Y es a partir de ahí donde nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos. La inclusión tiene que empezar en la casa y tiene que tener un brazo derecho y un brazo izquierdo en la institución educativa. ¿Y por qué digo brazo derecho y brazo izquierdo? Por un lado, los docentes, que tienen que tomar conciencia también acerca de esto. El Ministerio de Educación tiene que insistir con esto, porque si vos decís tenemos escuelas inclusivas, es a partir de eso donde tiene que avanzar. Y por otro lado, la infraestructura tiene que estar preparada también para recibir a los chicos, y es ahí donde recién vamos a ir cerrando el círculo de amor que ellos necesitan para que no se sientan diferentes, porque es ahí donde se marca esa diferencia que es tan injusta muchas veces. Y vamos a escuchar también esta parte que nos menciona la mamá. Yo me quedaba en el predio de la escuela, pero no en el aula. Yo le di ese espacio a la docente. Yo me quedaba en el predio para que cuando salga mi hijo ya me mire a mí y ya se sienta seguro. Yo vendo mis plantas los fines de semana ya para quedarme con él, para que en la escuela los profesores también le den educación a los otros. El año pasado sí me dejaron, pero supuestamente había madres que se quejaban que yo me quedaba en la institución. Eso me dijo la directora y yo dije, ¿por qué una madre, viendo la condición del niño, se va a quejar? Cambiemos de tema y rápidamente vamos a este episodio captado por cámaras de seguridad. Nos traslada a la ciudad de Luque, en donde vamos a notar el intento de hurto. Acá destacar que rápidamente de esto se percata el encargado de seguridad del local, sorprende al joven y rápidamente da aviso a la policía. Pero acá primeramente batalla cuerpo a cuerpo entre el personal y el delincuente, que aparentemente ya frecuentaba el sitio para robarse motocicletas estacionadas. O sea, era su trabajo, entre comillas, habitual. Mientras se daba el enfrentamiento, el cuerpo a cuerpo entre el personal de seguridad que estaba resguardando los biciclos estacionados, otros ya llamaban a la policía, rápida intervención de los agentes de la comisaría tercera de la ciudad de Luque, hasta que finalmente se dio la intervención y lograron, ya una vez reducido, porque cabe destacar que el delincuente, el marginal, el ladrón fue reducido por la
por el personal de seguridad, lo entregan a la Policía Nacional. Y evidentemente es una persona que ya cuenta con antecedentes. Lo interceptaron con un cuchillo de cocina en su poder, que aparentemente utilizaba también para burlar los dispositivos de seguridad de las motocicletas. Esta persona fue vista a través de circuitos cerrados de un local comercial, en donde la gerente dio el aviso que correspondía al personal que se encontraba en la cercanía, en donde fue aprendida una persona de sexo masculino. Este muchacho hace un mes y un poquito más fue aprendido luego en esta comisaría y recuperado también una motocicleta en persecución con el apoyo del personal del Grupo Lince. En ese entonces fue remitido a la comisaría 10ª y el día de la fecha volvió otra vez a quebrantar primero una medida menos gravosa, la cual era su situación de poder circular, pero no así no tendría que portar armas. Tenía un arma blanca en donde presumimos nosotros había utilizado para cortar los cables de la motocicleta y tratar de apoderarse. En ese momento fue observado y la rápida acción del personal policial fue determinante para la aprehensión de esta persona. Este caso se sustanció en diciembre del pasado año. Hay novedad al respecto. Cayó un segundo sospechado. Contanos, Leila, por favor. Exactamente, Roberto, y hablamos de un hecho que ocurrió el pasado 9 de diciembre del 2025, cuando un grupo de 15 delincuentes aproximadamente ingresaron a un edificio ubicado sobre la avenida Boyani, redujeron al guardia de seguridad e incluso hay imágenes de circuito cerrado de los movimientos de estos delincuentes, quienes se dirigieron directamente hasta el departamento de un hombre de 57 años, un comerciante que acababa de llegar de la zona de Ciudad del Este y de quien se alzaron con la suma aproximada de 65 millones de guaraníes. Y recordarán, y de hecho esto se observa en las imágenes de circuito cerrado, que todos estos delincuentes estaban vestidos de policías, portando el gorro de policía, las remeras, chalecos, antibalas incluso. Ya una persona había sido detenida meses atrás. Ayer cayó el segundo sospechoso de este hecho. Hablamos de un hombre de 35 años, quien fue identificado mediante varias características físicas, tatuajes, incluso algunas pulseras también y otros datos recabados por los investigadores. Lo que decía al respecto el comisario principal, Wilfrido Maldonado. Estas personas llegaron a irrumpir el edificio Fortaleza vestidos, utilizando, ¿verdad?, atuendos que simulando ser policías, ¿verdad? Para nosotros sería uno de los que participaron, tuvieron uno de los partícipes de este hecho, ¿verdad? Es la persona que subió en el ascensor, la persona que estaba indicando en la habitación que tenían que irrumpir los demás miembros de esta banda. Bueno, y creemos nosotros que estamos por un camino para dar con los demás integrantes. Mínimamente está compuesto este grupo de 15 personas que ya le tenemos bien identificados, ¿verdad? Estamos trabajando, continuamos con ese trabajo, ¿verdad? Y bueno, creemos de que en un tiempo no muy lejano todos ya van a estar a disposición del Ministerio Público. Bueno, Leila, hablan claramente entonces que tienen identificado el grupo, que van lentos pero un poco seguros, el primero, el segundo, incluso estamos repasando en imágenes cómo se dio el procedimiento de día. Exactamente, Cristian Acosta Rivas, de 35 años, es el segundo detenido, pero hay que recordar y remarcar, Roberto, que según lo que mencionan las autoridades, unas 15 personas habrían participado de este golpe ocurrido en pasado diciembre. Total, y hasta ahora cayeron 2. Hasta ahora son 2, completan 2 con el detenido de ayer, después del allanamiento que se realizó dentro de su vivienda, de hecho ubicado en el barrio Bellavista, también de Asunción. Y es probable que él aporte más datos, de hecho están entonces, se supone al menos por el andarivel correcto, pero transcurrieron varios meses, estamos hablando de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 4. Y si eran 15, uno se pregunta cómo es que finalmente no pueden dar con los otros elementos que fueron parte de esta banda, especialmente si se tiene un registro fílmico y datos concretos que, insisto, van señalando probablemente al núcleo en sí, se tiene referencia, pero se mueve muy bien dentro de lo que pueda significar entonces obstruir a la justicia y por sobre todo la investigación.
Exactamente, y no se descarta de que hayan participado en otros hechos. Nosotros intentamos, de hecho, conversar con esta persona, con el detenido, con Cristian Acosta. Él decidió guardar silencio. Lo cierto es que hay varias fotografías comparativas de parte de los investigadores, como de hecho pulseras que hasta hoy portaba el detenido y que fueron comparadas con las que portaba también el delincuente. Aquí se observan las imágenes de circuito cerrado aquel día, como tatuajes también a la altura del cuello, a la altura de los brazos, que son indicios que aportaron datos a los investigadores para que pueda ser identificado. Se maneja muy bien en la clandestinidad y no descartan que sigan operando, entonces generando perjuicio a través de otros golpes, porque algo tendrán que vivir, y especialmente se sospecha que cuando uno está reticente a los mandatos de la justicia tiene que pagar el doble, especialmente a las fuerzas de seguridad que en varias ocasiones los han protegido. Ojalá no sea este el caso. Gracias, Leila. Hasta luego. En el Alto Paraná, la policía tomó intervención en un grave caso de violencia intrafamiliar. Está trabajando en vivo Joel López, contando los detalles, por favor. Bueno, en menos de 24 horas es el segundo caso de intento de feminicidio, en realidad, aquí en el Alto Paraná. Estamos hablando de una mujer que fue arrojada por su pareja a través de una ventana, de un balcón, cayó afortunadamente sobre un techo y eso pudo evitar una tragedia. Los guardias de seguridad de este edificio en el barrio Boquerón intervinieron en el caso, rápidamente redujeron al sujeto, llamaron a la Policía Nacional. Es un ciudadano brasileño de 27 años, estudiante de medicina. Él fue trasladado hasta la sede de la Comisaría Primera de Ciudad del Este, donde también ya realizaron un procedimiento dentro de la habitación, encontrando drogas, encontrando un arma de fuego calibre 32, municiones y también una importante cantidad de éxtasis que aparentemente este hombre estaría comercializando. Él finalmente queda a cargo de la unidad especializada de lucha contra el narcotráfico y también la unidad especializada de violencia contra la violencia. Vamos a escuchar lo que él refería. Él mencionaba de que era un problema de pareja. Lo único que refería es eso, no supo explicar del por qué reaccionó de esta manera. Ela que abriu a janela do quarto e quis sair pela janela do quarto, só isso. Porque eu não estava achando a chave, eu estava procurando. Ela é sua namorada? Sim. O que aconteceu? Como eu disse. Ela pulou da janela ou você jogou ela? Ela pulou da janela. Por que ela pulou da janela? Porque a porta estava trancada e a gente não estava achando a chave. Por quê? Foi? Hubo una pelea entre vos y ella. Pamela. Vocês brigaram? Discutimos. Por quê? Relação de casal. La rápida intervención también permitió su captura. Joel ya decía que se incautaron varias evidencias, no solamente va a ser procesado seguramente por un caso de tentativa de feminicidio, sino que también por otros delitos. Realizan varios elementos que justamente encontraron dentro de la habitación. Él intentó justificar de que la mujer cayó porque ella subió para buscar la llave, o por lo menos es lo que él quiso hacer entender a las autoridades, pero los guardias, que fueron los principales testigos, manifestaron justamente a la Policía Nacional de que el sujeto empujó a la chica de 23 años de la ventana y que cayó. Es la información que también la policía lleva al Ministerio Público. Él va a justamente enfrentar un proceso por intento de feminicidio y también los elementos que encontraron, como las drogas y demás, en otra unidad especializada. Fuimos alertados por el sistema 911, donde acudimos rápidamente y encontramos con esta situación en donde guardia de seguridad ya le había aprehendido, esposado ya, y quien nos manifiesta es que él mismo le había lesionado a
a su pareja, quien pidió auxilio y a quien también le arrojó por la ventana. Gracias a Dios que había un techo debajo de la ventana donde gracias a eso no se cayó al pavimento en forma directa. Consigo se encontró una pistola calibre 32 sin marca, así también calibre 38 cartuchos vivos y otros productos alucinógenos, así también una parte de marihuana que dio positivo al hacer el narcotest. Bueno, ahí está entonces, Joel, pendiente también a las novedades en torno a este caso. Muchas gracias. Hasta luego. Y tenemos que hablar de esta determinación de la Corte Suprema de Justicia que está generando también reacciones varias en el ámbito del Poder Judicial. La autorización oficial de la máxima instancia judicial para que los operadores de justicia, magistrados, abogados, jueces también puedan hacer uso de la inteligencia artificial. Se emitió la resolución 12.677 que define estas directrices para el uso de sistemas de inteligencia artificial aplicables, repito, a magistrados y funcionarios. ¿Qué es lo que se establece? Se aclara, por ejemplo, que los jueces no pueden delegar la toma de decisiones en cualquier tipo de resolución, o sea que no le pueden pedir a la inteligencia artificial que emita una sentencia ante un conflicto determinado. Vamos a compartir, digamos, algunos de los indicadores que contempla esta disposición, qué es lo que está permitido en principio utilizar este sistema siempre que los resultados sean revisados, verificados y contrastados con fuentes confiables y con esos fines que se identifican allí también. Evitar o promover la igualdad en el acceso a la justicia, promover la igualdad en el trato y resultados en los procesos. También se va a permitir, por ejemplo, usar el IA para el análisis estadísticos que detecten patrones discriminatorios, facilitar el acceso para personas sin discriminación alguna. Vamos a lo otro, que es lo que está prohibido de acuerdo a esta disposición de la Corte Suprema de Justicia en torno al uso de sistemas de inteligencia artificial. Se prohíbe, ahí está lo que les decía, delegar la toma de decisiones de cualquier tipo de resoluciones judiciales y administrativas. O sea que el algoritmo no puede ser el juez, en pocas palabras. Se prohíbe también automatizar completamente procesos que pudieran afectar derechos fundamentales. Se prohíbe utilizar IA sin supervisión humana en la generación y valoración de pruebas, por ejemplo, y otras tantas cuestiones. Este anexo que forma parte de esta resolución que dio a conocer la Corte está también en la página del Poder Judicial. Nosotros hablamos con el ministro Víctor Ríos, quien de una manera un poco más sencilla explica qué es lo que se puede hacer con la IA en el sistema judicial y qué es lo que no se puede hacer. Va a estar permitido que el algoritmo resuelva el caso. Es el juez o la jueza quien debe poner ahí su impronta personal, su razonamiento, su pensamiento, su análisis, su decisión. Es el juez humano, es la inteligencia humana la que debe tomar la decisión sobre el caso. El resto, los antecedentes, los resúmenes, las bibliografías, bueno, para encontrar todo eso, para construir todo eso, se puede recurrir y yo recomiendo que uno recurra a la inteligencia artificial. Transmitir tranquilidad. No, esto simplemente lo que está cambiando es la herramienta. Tenemos una nueva herramienta, una herramienta mucho más rápida, mucho más eficiente, inclusive más transparente, si es que la sabemos usar. Bueno, porque también ya hubo casos que llamaron bastante la atención y donde se han detectado el argumento de la inteligencia artificial o del algoritmo en alguna sentencia inclusive, y ese hecho fue denunciado y se llegó a comprobar. Entonces, sí se puede usar, de hecho ya se está usando en las relatorías o en los relatores de la Corte. Algunos jueces también hacen uso, por ejemplo, para el acceso a la doctrina, el derecho comparado, cómo actuó la justicia en un país ante un caso similar que está siendo objeto de análisis en un caso concreto, pero la valoración de las pruebas, el criterio jurídico corresponde a la inteligencia humana.
al juzgador, en este caso Roberto Amalia. Es así, sin duda, una herramienta valiosísima que va a servir también de quien la maneje, porque la inteligencia artificial reacciona en función a cómo uno pregunte, de que uno busque, y sí, ahí está la cibernética, imagínense, qué dirían los romanos hace 2000 años, pero bueno, de eso se trata, pero en el fondo, muy en el fondo, decía el doctor Víctor Ríos, siempre tendrá que ser un ser humano el que valore los elementos y las pruebas, porque en juego la libertad y los bienes de las personas. Claro, el que dé el sentido humano a esa decisión que se pueda adoptar. Vamos hasta el Policlínico Rigoberto Caballero. De hecho, Amalia, audiencia, el ministro Riera exige que la justicia disponga el traslado de Dalia López al complejo de emboscada ante los últimos hechos suscitados y que son de público conocimiento, más allá del sumario que se instruye, más allá de la destitución de la jefa de esta repartición policial. Entonces, el ministro del Interior, a través de los asesores jurídicos de la cartera a su cargo, exige que la justicia disponga que Dalia sea reasignada entonces a otro recinto penitenciario. ¿Sí? Saludamos a nuestro compañero José Melgarejo nuevamente, que está trabajando en vivo ahí desde el Departamento Judiciales Femenino. Estamos contigo, José. Sí, Amalia, justamente ahora vemos que se da un movimiento de efectivos policiales de la agrupación especializada. Acaban de llegar más agentes. Vamos a ver si se da un cambio de guardia o se trata de alguna otra situación, porque llegaron en una furgoneta con todo el ploteado de la policía y ahora estamos aquí. Nosotros no podemos pasar de esta línea, este es el límite que pusieron ahora para los medios de prensa y entonces estamos pendientes de lo que pueda pasar. Lo cierto es que hace unos minutos se retira el médico que habíamos comentado, ingresó para verificar el estado de salud de Dalia López. Hablamos del cardiólogo, según se presentó, cardiólogo Oscar Paredes, médico privado, quien habría llegado por pedido de la familia para controlar a Dalia López. Mencionó que la mujer necesita unos análisis y que se encuentra estable, pero con algunas complicaciones de salud que no pudo mencionar por ética profesional, según sus palabras. Pero quiero que escuchemos lo que mencionaba Oscar Paredes, médico privado que llegó hasta el Departamento Judicial Femenino para controlar a Dalia López. Como para clarificar la situación actualmente. No, son estudios complementarios de cardiología que eventualmente necesita, eso es todo, como te digo. Ella estaba siendo tratada por otro cardiólogo, tiene factores de riesgo ya cardiovasculares preexistentes y por eso necesitamos clarificar si se trata o no de una patología que se exacerba o qué pasa. Eso nomás es. ¿Cómo la vio? Y está realmente con algo que no le tiene muy bien, pero hay circunstancias como las que ella misma está sufriendo ahora que le pueden alterar. Así que no es algo cardiovascular que yo te pueda decir que tiene una patología sin tan siquiera tener estudios. Esa es la realidad. ¿Menciona algo, una molestia? No, molestias no, pero sí síntomas específicos. En cardiología son síntomas, así que es difícil clarificarte diciéndote cuáles son. De hecho, se guarda siempre un poco el respeto a los pacientes y la salvedad de decir que estos son secretos médicos, ¿verdad? Así que estamos analizando síntomas. ¿Puedes mencionar algunos síntomas? No se pueden mencionar porque no hace falta mencionarlo. Por eso se va a estudiar. Una vez que tengamos clarificado, se va a hablar de eso. Tranquilo. Sí, y ahora, ¿usted va a solicitar un estudio? Sí, solicitamos estudios. Así que vamos a ver para... No tengo idea de cuándo. Eso depende ya de la gente que está acá. Así que no te preocupes, eso después van a saber, ¿sí? ¿Cómo el ambiente? ¿Cómo está ahora? No sé a qué ambiente te referís. Yo solamente... ¿Cómo la ve adentro? Está normal, no sé a qué ambiente te referís. ¿Pero ella manifiesta dolor ahora? No son síntomas de dolor, así que como te digo, no son síntomas que yo te pueda clarificar. Nada de eso. Bueno, te digo, clarificar, pero se necesitan estudios, no. De balde vas a querer ahora generar tu contenido. Yo te prometo que cuando tengamos algo claro, te vamos a dar la... ¿Son urgentes de usted? No tiene una urgencia, es clarificar la situación. Eso es lo que te estoy diciendo, ¿sí? ¿Quién lo envió? ¿La familia? La familia, exactamente. La familia me contrató justamente porque el cardiólogo que la suele ver no pudo venir, entonces vino por acá. ¿Es la primera vez que usted la ve o ya trató anteriormente con ella? No, el cardiólogo tratante es otro. Yo soy la primera vez que le evalúo a ella en este momento. ¿Y expedientes que tiene del cardiólogo tratante? Tenemos expedientes que muestran hipertensión, un poco de dislipidemia y está siendo tratada también por otro profesional por la parte de la diabetes. Eso es lo que tenemos.
Bueno, tal y como estamos apreciando, entonces escuchando la versión del médico, aparentemente de cabecera de Dalia López, que fue contratado por la familia para que asista a la mujer en su lugar de encierro, sigue entonces en dependencias judiciales femenino de la Policía Nacional, Amalia. Es así, Roberto, y que un tanto desagradable, creo que es el término que corresponde. El compañero estaba haciendo simplemente ahí su trabajo, las consultas como corresponden, pero bueno. Es la actitud que toma cada uno. Si bien el doctor no quiere hablar, dice, por una cuestión suya, nosotros tenemos el documento que acabamos de acceder del informe que remitió el Rigoberto Caballero al juez penal de garantías Francisco Acevedo con relación a toda la diligencia que se realizó ayer en el hospital de policías. Y en el segundo párrafo ya resalta, dice la señora Dalia Angélica López Troche, ingresó a este nosocomio, hace referencia a la ambulancia que se llegó a utilizar y los personales que le acompañaron. Al ingreso se constatan signos vitales estables, evaluados por personal médico y personal de enfermería, y se procede a realizar los estudios solicitados en ese oficio. Ecocardiograma, electrocardiograma, ecografía abdominal completa y ginecológica, ecografía tiroidea, radiografía de tórax postero anterior. También fue sometida a estudios laboratoriales, hemograma, clase sanguínea, perfil lípido, perfil hepático, perfil renal, perfil tiroideo, electrolitos, calcio, magnesio, fósforo, glicemia, hemoglobina glicosilada, orina simple, SEA, entre otros. Y en la segunda hoja hace referencia que quedan pendientes, ahí está, más arriba, hace referencia a que no se realizaron los siguientes estudios. Otra 24 horas por no contar con disponibilidad de equipo al momento y algunos estudios laboratoriales específicos también. Recordemos que hasta este momento el juez de la causa todavía no resolvió, el juez Francisco Acevedo, el pedido que había planteado la defensa de la extensión de la permanencia de Dalia López dentro del departamento judicial, considerando que ya está próximo también a vencer el plazo de 10 días que se le otorgó inicialmente. Cambiamos de tema porque el Comando de Funcionarios Públicos Colorados reunió a coordinadoras de distintas instituciones con presencia en Asunción, consolidando el respaldo de la base dirigencial de la capital a la candidatura de Camilo Pérez a la Intendencia. Referentes territoriales presentaron a sus equipos y ratificaron su acompañamiento al proyecto de la lista 2 de Honor Colorado. Que me candidaté porque realmente le quiero a mi ciudad. Y estoy dejando, creo que el mejor momento de la historia del Comité Olímpico Paraguayo. Y no es que me vence mi mandato vence en el 2030. Tenía todavía unos cuantos años para seguir liderando, pero tomé la decisión de agarrar un trabajo que todos dicen difícil, pero que a mí me parece que con mucho amor, sacrificio, dedicación y mucha inteligencia y entrega vamos a cambiar nuestra ciudad. Pero eso se va a conseguir solamente con la ayuda de ustedes. Yo estoy seguro que con el apoyo de ustedes, de cada una de las coordinadoras, esto va a ser un trámite. Yo soy realmente quien puede hacer que todas estas instituciones trabajen con el municipio, porque tenemos la práctica y el entrenamiento. ¿O ustedes piensan que los Juegos Panamericanos Junior, los mejores juegos de la historia, se puede hacer sin que yo le esté hinchando todo el día al presidente de la ANA? Imposible. Si estamos quintuplicando la carga de energía del Parque Olímpico y solamente llamando y teniendo la colaboración mutua se consigue. Es absolutamente imposible. O hacer la mejor pista de remo de la historia si no tenemos el apoyo del puerto. No se puede. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer con ustedes. Bueno, hoy vamos a intentar tocar el corazón de cada uno de nuestros televidentes, una mano solidaria y amiga para el pequeño Tobías. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Paraguay. Tobías es un niño paraguayo con muchos sueños y uno de ellos no es tan difícil, es volver al colegio. Es que ya no le pinchen más, no tener que todo el tiempo que se le saque sangre, que se le ponga inyecciones.
No es mucho lo que está pidiendo, quiere un poco de salud. Pero lastimosamente él, a causa de la hidrocefalia que padece, no puede estar volviendo a retomar sus actividades. Necesitan 25 millones de guaraníes para una válvula que le va a salvar y cambiar la vida a Marcelo. Exactamente, Tobías es oriundo de Oviedo, está viviendo en la casa de una tía en la ciudad de Luque, tiene apenas 7 añitos. Hay varias actividades, pero la plata no alcanza. En el día o en la semana Mundial de la Salud le dijeron a él y a sus familiares, ¿saben qué? Gestionen ante la DIVEN en el Acostañú, casi nada podemos hacer, entonces todo corre por cuenta de la familia. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta, ¿hasta cuándo él va a aguantar y cuándo esa plata podría llegar a la mano de ellos? Hoy apelamos a la solidaridad de la gente. Asimismo, Tobías no está solo porque Tobías tiene un mellizo. Cierto. Tobías es mellicito, tiene una mamá que le quiere mucho y una tía que les está ayudando. Una tía que tiene un terrenito y que se mandó a hacer una casa en Luque, precaria, pero una casa para que ellos puedan venir hasta Asunción. Y de esta manera él se puede hacer su tratamiento. Y uno más, si bien son muy odiosas las comparaciones, ¿será que en otros países hay que hacer polladas, iniciativas ciudadanas de vecindario justamente para este tipo de situaciones ante la ausencia del Estado en la red de hospitales públicos? Me pregunto. Imagino que no, Roberto, y tomo una herramienta tuya, revisar siempre el presupuesto general de gastos. Sé que es tedioso, sé que es aburrido, sé que es extenso prestar atención a cómo van a ir repartiendo nuestra plata, pero depende año a año el uso de nuestro dinero para este tipo de soluciones, si no le hacemos caso. Por el camino con la corrupción. Imagínate, Robert. Queda? O sea que 25 millones es una inmensidad de plata para esta familia. Inalcanzable casi. Imagínate, papá, mamá que tienen que distraer o invertir este tiempo por la salud de este pequeño. Y para muchos probablemente es la famosa pellizcada, el diezmo nomás, que tiene que quedar nomás luego. ¿Cuánta plata se puede hacer con el 10% que se roba? Y ni hablar en los casos donde eso sube a 20, 30 y a veces se cobra por lo que no se hace, por lo que no se provee. La producción se ha comunicado hoy justamente para tratar de hablar en el hospital con los titulares de ahí para ver qué podíamos hacer por Tobías. Y nos informaron que ellos están al tanto pero mucho no pueden hacer, como decía Marcelo, que hay que gestionar a través de la DIVEN. Y le dijeron, el tema es que en la DIVEN vos tenés que el famoso hay que andar atrás de tu tema. Y después tenés que tener tu amigo político también. Y ellos son personas que no tienen muchos recursos y vienen de lejos y no son tampoco tan entendidos de todo el tema trámite. Claro, el desarraigo. Ese es el problema. Vos sabés que el doctor Castro tuvo una gestión pero genial en los últimos años en el ministerio. Esto le valió su pase como cabeza de la Costañú. Y la vez pasada salía y decía, no tenemos plata, no hay plata. Se hace lo que se puede, como dice Robert, se calafatea año a año, pero no se llega. Esa es la realidad de la salud pública y que duele para un héroe actualmente como lo fueron en la Guerra Grande los de Acostañú. Imagínate, si a nosotros los comunicadores nos duelen este tipo de situaciones, lo que será para los médicos tratantes. Que viven el día a día. Y que diariamente tienen que vivir, en vez de estar concentrados en la ciencia, en el arte de curar, en proveer medicamentos, insumos, más el estrés de los familiares que se acercan permanentemente a preguntar, ¿y cómo está mi hijo? ¿Cómo está mi mamá, mi papá? Y no hay respuesta. Bueno, Tobías está con nosotros, bueno, en realidad está con Cristian Vázquez, nuestro compañero, nos reciben y nos van a contar un poquito más acerca de esta historia, este campeón que se va a curar porque vamos a apelar a la ayuda de todos nuestros televidentes que muchas veces nos dijeron sí y hemos conseguido llegar a la meta. Cristian, ¿cómo estás? Hola, Toby. ¿Qué tal, Amparo? Saludale ahí, Amparo, en la cámara. Ahí, me está viendo ahí. Eso, Toby que está súper fuerte, Amparo. Está contento, feliz, nos recibió acá en la casa de su tía en la ciudad de Luque. Pero acá hay una realidad, Amparo. Yo recién estaba viendo la cuenta de la señora Angélica. Imagínate que tiene solamente 700.000 guaraníes y para dentro de una semana ellos tienen que tener 25 millones de guaraníes en esa cuenta, porque si no, Tobías no va a poder seguir con su tratamiento. A él le detectaron un tumor, hidrocefalia. Ustedes pueden ver la cicatriz que tiene en la cabeza de este pequeño guerrero y estamos apelando a la ayuda de la gente. Angélica, tenemos esperanza en poder juntar este dinero para poder llevar adelante el tratamiento de Tobías.
Sí, lo que tengo esperanza la gente allá, la colaboradora en día, allá la que me la tomo yo lo puedo para meta allá porque estamos con la semana puedo subir. Ya por más de un mes, 15 días que está así. Es como tiene normal de cuidado, es un niño normal más que niño. Yo operamos 3 veces, estamos subiendo. Tiene milagro, se va a la semana hoy tiene vida porque ahora que tiene la fe, la ya la opera, sostener hasta hoy día, llegó las horas de la ayuda de la gente allá, de buen corazón, la hora ayuda a mi hija, porque se nos va a poder, hay cosas me muere a coape, llegó entero, ve a gente y va a poner allá la hora ayuda a mi hija, y que toma rojo putu, y que toma ojo yo tomar la vida no es como de antes va a ser, pero que sea para compartir otra vez con su amiguito. Tengo Caguazúa yo no sé a ella canasunde yo jugué 2 más ya hojas se pongo con ajina, pero peajina la realidad. Pero válvula la lo que tenía que tu mancha yo sobreviví día a día. La historia narrarla es muy difícil porque todo es muy tocante. Estoy buscando el precio de esta válvula de derivación ventrículo peritoneal regulable y orilla esta suma. Ahora yo me pregunto, y muchas veces es muy fácil ser generoso con la plata ajena, pero ¿cuántas empresas dedicadas a la venta de estos insumos nos están viendo y tienen la responsabilidad social? ¿Cuán importante es despojarse de esa plata y poder pasarla a este nene para que su calidad de vida mejore? Él no puede vivir sin dolores de cabeza, sin náuseas, sin esos malestares tan pero tan terribles, y esa válvula va a sacarle la presión de la cabeza, va a derivar la otra parte del cuerpo y él va a tener una mejor calidad de vida. Digo, si apuntamos a un padrino, a una madrina que nos está viendo ahora, que nos dé una mano, las horas son vitales. Claro, porque ya partimos, muchos te dirán, no, pero no es responsabilidad del sector privado, pero ya sabemos luego. Y va para morir, Robert. Hace agua por todos lados, estamos en una suerte de default, hay deudas pendientes con las farmacéuticas, con las proveedoras, y lo que decía al arranque el compañero Cristian, imagínate 700.000 guaraníes que tiene esta familia. Si haces un cálculo rápido, 24.300.000 todavía lo que falta, eso si dejasen de comer hoy hasta que encuentren, y eso, esa plata es para todo. Exactamente, es lo que pasó, porque ellos hicieron una pollada previamente y recaudaron 3 millones de guaraníes, pero resulta ser, Roberto, el día a día, que esa plata tuvieron otra vez que utilizar para poder vivir. No es fácil trasladarse hasta la capital, encima no es fácil. Son de Caguazú, tienen otro hijo, le tienen a su hijo enfermo, los medicamentos, el traslado, la comida. Esta gente nos necesita directamente, pueblo paraguayo, televidente del Sistema Nacional de Televisión. Le quiero pedir a usted que nos está viendo lo más mínimo que pueda darle a esta familia, porque ellos no van a poder estar comiendo y no van a poder ayudarle a su hijo si es que nosotros no le ayudamos. Nuestra misión hoy es ser un puente de comunicación para que este nene pueda sobrevivir. Entonces queremos pedir, por favor, que nos ayuden. Acá está el alias abajo. Necesitamos, pueden dar un 10.000, todo le suma. Directamente el alias te lleva a la cuenta de la señora Angélica, que es la mamá. Ella va a recibir esa plata. A ustedes les va a parecer que es ella la destinataria. Lo que sea, por favor. Solamente tienen 500.000. Así que esperamos que empiecen a dar su dinero, por favor. Y todo va contra reloj, como en un caso tan urgente. Podemos apreciar en imágenes el rostro de esperanza. Dentro de su inocencia a lo mejor él ni está entendiendo qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Pero nosotros sí, los adultos y por sobre todo la gran audiencia
que va a ir respondiendo Marcelo. Sí, Tenemos los Robert. primeros toques, ¿qué es lo que dicen? Estamos esperando justamente que la gente pueda enviar su mensaje. Hay gente que nos cuenta que, por ejemplo, hay varios politiqueros en Petropar que ganan esa plata y que bien sacarle esa coima, como se suele decir, puede ayudar para la historia de este chico. Mientras que llegan los mensajes, Cristian, una consulta para esta mamá guapa, para esta mamá guerrera valiente. Nos dijo el doctor Castro en privado que están llevando gestiones con la gente de la DIVEN. ¿Cuán avanzadas están esas gestiones, Cristian, para conseguir esta válvula? Ahí ya aíslan de situación la DIVEN, Angélica. Agora hango se puede se ve que o solicita otro mea la PAP válvula porque peaje dice apenas no me debo hacer la explicación y que ella aprende dice dice oí otro pero se ha sacado al doctor pero no ese no le va a servir ya no servimos ellos pero otro nada. A la gente que llama le decimos, Marcelo, compañeros, que es el alias que estamos dejando. Ahora estoy tratando, conectamos el teléfono para que esté cargándose porque estaba sin batería para poder ir viendo en tiempo real el apoyo de la gente. Está abierto el micrófono, Marcelo, Roberto, Amparo. Ya le está escuchando la señora Angélica a todos mientras yo habilito el teléfono. Cristian, me gustaría hablar con Tobías, en realidad. Con nuestro amiguito, ¿será que se puede hablar con él? Sí, está escuchando todavía. Angélica, te pido que abra mientras tu cuenta para poder ir viendo en tiempo real lo que te llega. ¿Te escucha todavía, Amparo? Hola, Toby, ¿cómo estás? Queríamos saber un poquito, ¿qué tal te sentís, papá? Bien. Mi amor, quiero que le pidas a la gente que te ayude para que puedas volver pronto a la escuela. ¿Es cierto que ya te querés ir otra vez a la escuela a ver a tus compañeritos? Sí. ¿Le extrañás a tu compañero, verdad? Sí. ¿Qué grado tenés que hacer, mi amor? Segundo. Segundo, bueno. ¿Le querés pedir a la gente que nos ayude para conseguir la platita para que te puedas curar pronto? Sí. Pedile, mi amor. Ahí está la cámara. Pedile a todos para que te ayuden. Mi amor. Hola, Toby. ¿De qué club sos campeón? ¿Olimpia, Cerro? Sos siempre Olimpia, Libertad, Guaraní. Se ríe, evidente que es cerrista, por eso. Yo creo que sí. Toby, ¿te gusta jugar al fútbol, al partido? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta ser arquero, delantero, meter muchos goles? Contanos un poquitito. ¿Tenés tu ídolo? Sí. ¿Quién es? No, todavía está pensando. Sí. Yo creo que con esa mirada angelical ¿Sí? ya lo dice todo. Gracias, que palabras están de más. Gracias, Toby. Un fuerte abrazo, campeón. Un abrazo, grande. Toby. Para vos y ir la en gente el te va a intento ayudar. De ajustar por lo menos la mitad de ese monto. Es muchísima plata para una familia humilde, prácticamente desarraigada, que llegó con toda esa esperanza desde Caguazú, una contingencia, una coyuntura tremendamente dificultosa, pero es probable que alcancemos, Robert, Marcelo. Vos sabés que ya llegó el primer 20.000 guaraníes. Ahí está. Y podemos empezar así, podemos empezar de a poco. No hace falta que des demasiado, das lo que tenés evidentemente para ayudar a este gran campeón. Muchísimas gracias a Isaac, Abraham, vamos a evidentemente a tener acá tapando el número de cuenta. Le envió 20.000 guaraníes a la señora Angélica y la gente de esta forma está reaccionando a nuestro pedido de ayuda para nuestro pequeño campeón. Así que continúen con esto, Robert, Amparo. Quería preguntarle, aprovechar ya, Cristian, que vean un poquito si ya recibió doña Angélica un poco de plata. ¿Recibiste ya, doña Angélica, plata? ¿Qué tal está tu aplicación? Vos sabés que Amparo, ahora estoy tratando de anclar mi internet a su teléfono porque se quedaron sin paquete de datos. Y es toda la necesidad. Ellos no pagaron más teléfono, internet, nada, porque la prioridad era
Tobías. Entonces nos estaban contando que ellos hay días en que ni siquiera comieron estando en la internación. Claro. Porque Totalmente. priorizaban la salud, la compra de los medicamentos, los estudios. Y si no comían, no iban a cargar internet, ¿verdad? Entonces priorizaban eso. Y esa es la situación, esa es la realidad de la gente. Cristian, Bueno, está la les cuento, tía señores, también. que les cuento algo. ¿Qué? Estamos en 16 millones de guaraníes. No puede ser, no. ¿Qué? Estamos en 16 millones de espera, guaraníes. Cristian, un ratito. No puede faltan ser unos- esto. Cristian, mira primero bien para no... Nos falta 1.600.000. Nos falta unos 10 millones para Gloria a tranquilizarnos. Dios santo. 16 millones, qué inmensa Madre la de audiencia. Dios. Qué corazón. O sea que si apretamos un poco, 3 minutos más, llegamos a 20 y con eso así como que podemos cerrar el programa a la espera, ¿no? ¿No te emociona, Amparo, que tenemos que seguir? Vamos a- 10 minutos más todavía el programa, es cierto. Yo, francamente, estaba como que decepcionado. Dije, Jesús. nos volvimos con los corazones ya casi galvanizados, tantos problemas, un niño acá, otra madre allá, en el vecindario, la ausencia del Estado en la red de nuestro hospitales públicos. televidente, ¿sí? Robert, qué maravillosos son. Tuvimos que pedir en un ratito, conseguimos 16 millones. Sí, Una cuenta envía 100.000 guaraníes también. sí. Vamos a ir Otra, sumando. a ver, por acá Vamos a ir tenemos. retransfiriendo todo. Unos 20.000 ya lo decíamos. Después había otro por acá, 50.000 guaraníes. ¿Qué tal si llegamos a 20? Otra persona, Vamos a llegar a 50.000. 20, sí. Otra persona, 10.000. 1.000 Dios se lo paga a la gente, le multiplique 1.000 veces más el creador. Como bien dijiste, a todos los que Marcelo, están no poniendo importa ahí. la cantidad, sino el de Poco, Robert. que uno se presente generoso, el próximo. Eso es el prójimo, el que está a tu lado, ¿no? Y este niño nos necesita esta mirada cándida, esta mirada de esperanza que a todos finalmente pareciera ser que nos estaba pidiendo un auxilio. Nos está ahí diciendo yo quiero seguir viviendo, quiero mantener mi calidad y por sobre todo volver al calor de esa familia trabajadora de Caguazú, su hermanito mellizo que lo está esperando. Él quiere retomar sus estudios lo antes posible, necesita una válvula carísima para cualquiera, ¿no? Para cualquier trabajador convencional, 25 millones de la noche a la mañana es imposible conseguir, pero estamos haciendo que eso se consiga. Suceda. Y también la tía, ¿verdad? Que está comprometida, que les brinda, les recibe y que va a ayudar también para hacer todo el trámite en la DIVEN que es necesario, porque aparte de la válvula también son los medicamentos, es el postoperatorio que no es fácil, es delicado porque él va a tener que seguir una rutina bastante cuidada. Bueno, le La saludamos también previa, a la el tía. durante, Claro. y el post. Y le agradecemos también a la tía porque nos haya recibido y porque por su compromiso también de ayudar Una para capa que la tía. sí. Sí. Está ella ella está capitaneando, tendiendo por sobre todo el manto casi de protección, arropando a esta familia de sangre que hoy consiguió familias adoptivas también, gracias a la audiencia del Sistema Nacional de Televisión. ¿Podemos hacer una última mirada al teléfono? Si a cuánto llegamos, por favor, Cristian. Porque de acá fue otro 10.000. Sí, ahora estoy tratando de actualizar. Roberto. Llora la mamá, está tan emocionada, doña Angélica. Imagínate de 700.000 que trepes en 5 minutos a 16. No es para Es que menos. están entrando mensajes también de WhatsApp. Le aclaramos a doña Angélica, vos no vaya a enviar ningún código, nada, porque también hay gente inescrupulosa, doña Angélica, no crea que todos son buenos. Entonces vos no vaya a enviar ni un mensaje ni nada. Vamos a ver si pudimos actualizar ya. Ahí estamos actualizando, Roberto. Con eso Vamos a ver despedir. mientras carga. Lo que pasa es que tuvimos que anclar el internet. No hay condiciones. Como siempre decimos, la gente del interior vive bien hasta que se enferma. Vamos a tratar otra vez porque se desancló otra vez el internet. Bueno, Cristian, y recordarte, doña Angélica, por favor, hay gente que se quiere aprovechar de la inocencia de otro. No le respondas a nadie si te piden pasame un PIN, pasame tu número de cuenta, nada. Ese dinero que te entra es directamente para vos y tenés que usar en la salud de tu hijo. Sí, yo le estoy respondiendo mucho a la gente que está enviando los comprobantes de transferencia. Mil Dios se lo pague, la verdad, muchísimas gracias. Y lejos de criticar a las autoridades, quiero usar estos segundos para agradecerle de corazón a la gente buena, a la gente solidaria, que de esta forma con 100.000, con 5.000, con 20.000 guaraníes está ayudando a la familia de Tobías y que esa mirada tierna realmente nos llegue a todos y que le vamos a dar el seguimiento también, Roberto. Claro.
Claro, Amparo, Cristian, nos vamos a dejar esta historia suelta. Fuerza, Cristian, un abrazo para vos, para toda la familia. Qué linda manera, linda, con mucha ¿verdad? emoción vamos cerrando la semana de la sobremesa. Yo pensé que nos quedábamos con el 20.000, que agradecemos muchísimo, pero había sido que en la cuenta personal de la señora fue trepando. Qué hermoso, qué linda manera de cerrar esta semana laboral, Roberto, ¿verdad? Con la Totalmente, con la sobremesa. fuerza y la generosidad de nuestra querida audiencia. Y ¿sí? gracias. Lo único que podemos decirles es gracias por elegirnos y gracias por confiar Y que también sigan en enviando nosotros. por último, porque ahí podemos generar más el alias, por favor. antes de Sí, la por pausa. favor, Sí, que alias. envíen. Si podemos ponernos en el Zócalo hasta el último minuto, ahí está. ¿Sí? Llega ¿Todo más bien, comprobantes, chicos. Llega más Perfecto. comprobantes. Impresionante, la verdad. 0976-858298. Nos vamos a una pausita. Breve. Muy feliz.